internet. Esta va a ser una bitácora de mi estudio para el examen de grado. Voy a tratar los temas de civil, yo creo. Si es que, bueno, si es que queda bien, hago los demás. Voy a tocar algunos temas de civil cuando me sienta motivada como para grabar un video. Hoy día partí mi estudio para el examen. Yo voy a contar con, a verlo ahora mismo. Tengo 36 semanas, calculé 36 semanas, aunque todavía no me dan fecha. 36 semanas son 8 meses. 4 de ellos van a estar dedicados a derecho civil. Y nada, hoy día partí y se revisó acto jurídico. Entonces todo lo que revisé hoy día en el estudio lo voy a tratar de grabar ahora, hablarlo y revisar igual. Esto va a ser en acompañamiento del apunte, que lo tengo acá abierto, un mapa conceptual muy mal hecho de la materia, y el código obvio. Entonces, partimos con el estudio de acto jurídico. Acto jurídico, bueno, lo primero que hay que decir es que no existe un tratamiento sistemático del acto jurídico en el código. Por lo tanto, nos vamos a remitir a las reglas que están contenidas en el libro cuarto de obligaciones en general y contratos, ¿cierto? Que parte del artículo 1437. Lo otro es que igual existen normas que están repartidas por el código que también se ocupan para hacer esta teoría general del acto jurídico. Ya, entonces, para partir el concepto, si me preguntaran esto, yo diría que no existe un concepto legal, pero que sin embargo existen varios conceptos doctrinales, uno de los cuales es el que voy a decir ahora. El acto jurídico es una manifestación de la voluntad realizada con la intención de producir efectos jurídicos, y estos pueden ser crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Entonces, una manifestación de voluntad realizada, una manifestación de voluntad realizada con la intención de producir efectos jurídicos, y estos pueden ser crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Entonces acá podemos distinguir dos elementos, el de la manifestación de la voluntad y el de la intención de producir efectos jurídicos. En cuanto a la manifestación de voluntad, hay que tener en cuenta que puede ser la manifestación de una sola voluntad o un acuerdo de voluntades. Cuando hablamos de una sola voluntad nos referimos al acto jurídico unilateral, y como acuerdo de voluntades, que técnicamente se le llama consentimiento, nos referimos a los actos jurídicos bilaterales. Más adelante vamos a tratar esto a propósito de la clasificación que se da de los actos jurídicos, pero es bueno tenerlo en consideración. Ya como intención de realizar esta manifestación de voluntad con la intención de producir efectos jurídicos, decimos intención, puesto que el acto jurídico en sí no va a producir efectos jurídicos, sino solo cuando esté realizado de acuerdo a la normativa, al ordenamiento jurídico vigente. También hay que tener en consideración que no siempre el acto jurídico va a surtir los efectos que se buscan. Es por eso que basta con la sola intención de producir esos efectos y que esté en concordancia con lo que dice el ordenamiento jurídico para que exista un acto jurídico. Eso en relación con el concepto. En cuanto a las clasificaciones, existen diversos criterios de clasificación. Para los actos jurídicos no existe clasificación en el código. Estas son invenciones doctrinales y un poco también lo que se dice sobre los contratos. La primera gran clasificación que se hace es la que ya habíamos mencionado, que era el número de voluntades que concurren para la formación o la celebración del acto. Número de voluntades necesarias para la formación y perfeccionamiento del acto. Esto nos hace distinguir entre actos jurídicos unilaterales, que son aquellos que requieren de la manifestación de voluntad de una sola parte para su perfeccionamiento, y el acto jurídico bilateral, que son aquellos que requieren de un acuerdo de voluntades de dos o más partes para su perfeccionamiento. Acá no se habla de personas, sino que se habla de partes. Partes puede ser una o más personas. Por eso hay que tener en consideración, no se habla de personas, número de voluntades que
número de manifestaciones de voluntad que realizan las partes. Entonces, tenemos el acto jurídico unilateral, que es aquel que para su perfeccionamiento requiere de la voluntad de una sola parte, de la manifestación de voluntad de una sola parte, y el acto jurídico bilateral, que requiere del acuerdo de voluntades de dos o más partes. ¿Ya? Eso es lo principal de esa clasificación. Luego hay que tener en cuenta que el acto jurídico unilateral, como la parte no es sinónimo de persona, la parte pueden ser una o más personas. Entonces vamos a distinguir entre actos jurídicos unilateral simple, que es aquel que tiene una sola persona, es la parte, y el complejo, que la parte son dos o más personas. Entonces, acto jurídico unilateral simple, acto jurídico unilateral complejo. Luego hay que tener en consideración respecto a los actos jurídicos bilaterales, también se les llama convención. La convención es una manifestación de voluntad destinada a crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Entonces está destinada a crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Es lo mismo que decir acto jurídico. En el código, lo que sucede en el artículo 1438 es que se hace sinónimo contrato y convención. Sin embargo, desde el punto de vista doctrinal esto está equivocado, puesto que lo que existe entre ambos es una relación de género-especie, siendo el género la convención y el contrato la especie, toda vez que el contrato solo es una manifestación de voluntad destinada a solo crear derechos y obligaciones. No así la convención, que es crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Entonces ahí esa distinción hay que tenerla en cuenta. La siguiente clasificación que se hace es respecto, bueno, el criterio de clasificación, siempre hay que decir el criterio antes de la clasificación en sí, es el momento en que produce los efectos. Acá tengo una confusión. Puede ser el momento en que surte efectos o el hecho que produce los efectos. No sé cuál estará más correcta y esto lo dejo a criterio de cualquier persona. Dejémoslo en el hecho que produce los efectos. Y acá distinguimos entre actos jurídicos entre vivos y actos jurídicos por causa de muerte. Entonces, los actos jurídicos entre vivos son aquellos cuyos efectos no dependen de la muerte de ninguna de las partes, o sea, que produce efectos mientras estos están vivos, mientras que el acto jurídico por causa de muerte tiene como son aquellos que producen efectos que se verifican, aquel cuyos efectos se verifican con la muerte de quien lo ha otorgado. Entonces acá el ejemplo clave de un acto jurídico por causa de muerte es el testamento. El testamento. Y justamente es por el testamento que existe esta clasificación o esta importancia, porque tiene particularidades en cuanto a su normativa. Acá en el apunte se distinguen tres como particularidades del testamento como acto jurídico y tiene que ver en primer lugar con las reglas de capacidad, el perfeccionamiento y la revocabilidad del testamento. Entonces, en cuanto a la capacidad, respecto de la capacidad, nos remitimos al artículo 1005. 1005, me da risa decir eso, no sé por qué. 1005, que dice lo siguiente. Ese artículo está referido a las incapacidades o inhabilidades de testar. 1005. Dice, no son hábiles para testar. 2. El impuber. Entonces acá la regla de capacidad cambia, puesto que solo se requiere la menor adultez para poder testar. No así como los otros actos jurídicos que siguen las reglas generales, que requieren de la capacidad de ejercicio. O sea, ser en algunos casos mayor de edad. No sé por qué me quedé pensando. Ya, pero
Eso, la capacidad en las reglas del testamento son diferentes. Acá el menor adulto puede testar sin necesitar de autorización, sin representación. No así en los otros actos jurídicos que requiere de esta autorización o esta representación para que surta sus efectos. Otra particularidad que tiene el testamento es referente a su perfeccionamiento. El testamento es un acto jurídico más o menos solemne, dependiendo, más o menos solemne. En cambio, los otros actos jurídicos pueden ser consensuales, reales o solemnes. Entonces acá también hay una particularidad. Y en referencia a la revocabilidad, es bien sabido que el testamento es revocable mientras el otorgante aún esté en vida. Se puede revocar siempre. Esa es la regla. En cambio, los actos jurídicos en general eh, son generalmente irrevocables. Dejémoslo ahí. Entonces, esas son las particularidades y la importancia que tiene esta clasificación. Luego, hay otra clasificación que atiende al criterio de la forma en que se producen los efectos. Entonces, acá distinguimos entre actos jurídicos puros y simples, que son aquellos que producen sus efectos desde el momento de la celebración del acto. No hay alteración alguna en sus efectos. Y lo distinguimos respecto de los actos jurídicos sujetos a modalidad, que son aquellos cuyos efectos normales se ven alterados por cláusulas especiales. A estas cláusulas especiales, que pueden ser por voluntad o por disposición de la ley, les denominamos modalidades. ¿Ya? Entonces, puro y simple, surten su efecto al momento de la celebración, no hay alteración alguna, y los sujetos a modalidad son aquellos que sus efectos se ven alterados por estas cláusulas especiales, a las que denominamos modalidades. ¿Qué modalidades pueden ser? Bueno, acá hacemos referencia a las populares. A las populares, el plazo, condición y modo. ¿Ya? Después vamos a decir por qué digo populares. En cuanto al plazo, vamos a hacer una pequeña conceptualización de cada uno, sin intentar ser muy, muy taxativo con esto o muy detallista con esto. El plazo es un hecho futuro cierto. Cierto, es un hecho futuro cierto. Y de cuál depende la exigibilidad o la extinción de un acto. ¿Se entiende? God. Un ejemplo Un ejemplo que lo hice acá en el apunte es, por ejemplo, un contrato de compraventa en el que el comprador debe consignar el precio en el plazo de 10 días. Le dan un plazo de 10 días para pagar. Hay una modalidad que es el plazo y es un hecho futuro cierto. Es cierto, esos 10 días se van a cumplir. Pa. Luego está la condición, que es un hecho futuro e incierto. Es incierta la condición. Y de cuál depende la extinción, o sea, el nacimiento del acto o la extinción del mismo. Entonces, mientras que el plazo es un hecho futuro cierto, del cual depende la exigibilidad y la extinción del acto o la extinción del acto, en la condición es un hecho futuro e incierto, del cual depende el nacimiento o la extinción del acto. Hay que tener en consideración esa diferencia. Por ejemplo, un comodato. Un comodato respecto a una casa y la condición es que el dueño se vaya al extranjero. Entonces, cuando se vaya al extranjero todavía no se produce eso, es incierto. Y entonces esa es una condición. Ahí está. Luego está el modo. El modo es una carga a la que se sujeta una de las partes o el beneficiario del acto. Acá se pone, por ejemplo, lo que se dice es que se utiliza mucho en materia sucesoria. Por ejemplo, en el testamento, el testador pone que Claudia va a quedarse con la casa, sí, Claudia se va a quedar con la casa, pero siempre que pague, no sé, la mensualidad del hijo menor. Entonces ese es un modo, es una carga que se le queda a la querida Claudia. Y sería un modo, una modalidad. Y sería un acto jurídico sujeto a modalidad.
Y lo que decía antes era que estos son los populares. Se dice en la doctrina que existen más modalidades. Sería, acá ponemos a la representación y a la solidaridad. Y esto porque también son cláusulas especiales que alteran los efectos normales del acto jurídico. Entonces, se podría decir que también son modalidades, dependiendo de la teoría a la cual se adhiera. Pero digamos que sí, yo digo que sí. Ya, otra cosa que hay que tener en consideración con las modalidades es que por regla general son elementos accidentales. Más adelante vamos a hablar de los elementos del acto jurídico, pero por regla general son accidentales. Esto quiere decir que son incorporados por cláusulas especiales eh, por acuerdo de voluntades de las partes o por la parte, sea un acto jurídico unilateral. Pero hay situaciones o hay actos en donde estas modalidades son o elementos de la naturaleza o elementos de la esencia. Son de la naturaleza, por ejemplo, hay una modalidad que es de un elemento de la naturaleza, por ejemplo, en los contratos bilaterales, la condición resolutoria tácita. Esa es una condición, es una modalidad que va siempre que las partes no lo saquen. No es necesario que las partes lo digan, se entiende incorporada por Ministerio de la Ley. Y hay como elemento esencial, el clásico ejemplo, en el contrato de promesa. Uno de los requisitos para que tenga validez el contrato de promesa, y me voy al artículo 1554, la promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurran las circunstancias siguientes. Número 3. Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la celebración del contrato. Entonces, plazo o condición. O si no, no tiene validez la promesa. Y acá sería un elemento esencial. Que sin ello, el acto no produce efectos o... bueno, no produce efectos en este caso, pero los elementos de la esencia o no produce efectos o degeneran en uno diverso. ¿Ya? Entonces, eso, eso. Luego, más adelante vamos a distinguir, según el objeto o contenido que tenga el acto, entre actos jurídicos que son de familia o patrimoniales. Son actos patrimoniales aquellos que son susceptibles de apreciación pecuniaria y su único contenido es pecuniario. Su contenido es pecuniario y son de apreciación en dinero. En cambio, los actos jurídicos de familia son aquellos que tienen por objeto la calidad, claro, la calidad, ¿cómo era? ¿Cómo era el asunto? Claro, el estado, perdón, no la calidad, el estado de las personas y su relación, la relación del individuo para con su familia. Esos son actos de familia. Y la importancia de esto, bueno, hay que tener en cuenta que algunos actos de familia van a tener efectos pecuniarios. Por ejemplo, el reconocimiento de un hijo, esta persona va a tener una obligación de cubrir con la educación y alimentación de la bendición, pero en sí mismo es un acto jurídico de familia. Y su importancia, la importancia de esta clasificación, radica en el uso del principio de la autonomía de voluntad, puesto que el derecho de familia es un derecho, es de derecho, son normas de orden público, son normas de orden público. Entonces se tienen que cumplir así, papá, porque se protege a las personas. Bueno, y no diré nada más de eso porque todavía no llegamos a derecho de familia. Me la saco por eso. Luego, otro criterio de clasificación que no lo puse acá, es el que distingue, y el criterio es subsistir por sí mismo, distinguimos entre actos jurídicos principales y accesorios. Suena familiar, ¿no? Suena familiar, porque es el mismo, es la misma clasificación que tiene el código respecto de los contratos, que está en el artículo 1442, ¿ya? Se ocupa esa misma clasificación. Entonces, el criterio es la subsistencia por sí mismo.
Son principales aquellos actos que subsisten por sí mismos sin la necesidad de otro acto que les sirva de sustento. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Y será accesorio aquellos actos de los cuales se necesita de otro para su subsistencia. Y acá hacemos una subdistinción. Estamos en que accesorios se puede distinguir entre, hay otra subclasificación, y acá distinguimos entre actos jurídicos accesorios de garantía o dependientes. Y los de garantía, bueno, están vinculados directamente con las cauciones, que están en el artículo 46. Vamos a ello, vamos a ello. Artículo 46. 46. Dice, caución. Significa generalmente cualquier obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena. Son especies de caución la fianza, la hipoteca y la prenda. Entonces, entonces son obligaciones que se contraen para la seguridad de otra. ¿Cierto? ¿Se entiende, no? No puede subsistir sin un acto principal. Y además está garantizando ese acto principal. Y la otra subclasificación son los actos dependientes, que son aquellos que no buscan garantizar nada, no garantizan nada. Y solo que subsisten, son dependientes de este acto principal. Y acá el ejemplo clave son las capitulaciones matrimoniales, que bueno, no van a garantizar que el matrimonio realmente se celebre. Entonces, ahí está la subclasificación. Ejemplos paradigmáticos. Y así terminamos las clasificaciones que al menos yo tengo acá. Entonces entramos a los elementos. Me encanta esta parte. La verdad es que me encanta esta parte. Ojalá que me pregunten esto. Entonces, lo que se hace acá es sacar del 1444, del artículo 1444 del Código Civil, se sacan los elementos. O sea, los elementos de contrato, pero acá lo extendemos a los actos jurídicos. Y se distingue entre elementos de la esencia, elementos de la naturaleza y elementos meramente o puramente accidentales. ¿Cierto? Los elementos de la esencia son aquellos sin los cuales el acto no produce efectos o degenera en un acto diferente del que se pretende celebrar. Y acá distinguimos elementos de la esencia que son generales a todos los actos y otros que son particulares. Los elementos de la esencia generales, bueno, son comunes a todos los actos jurídicos con independencia de su naturaleza y son la voluntad, la capacidad, el objeto, la causa, ¿cierto? Y las solemnidades, si es que la ley lo establece. Entonces, muy parecido a los requisitos de existencia, dirán, sí, muy parecido, excepto que la capacidad no es un requisito de la existencia de los actos. Entonces, el único el único que no forma parte de eso es la capacidad. Pero sí es un elemento esencial, general. Y los elementos esenciales particulares, bueno, dependerá de la naturaleza de cada acto. El ejemplo clásico es el precio en la compraventa, puesto que sin el precio se degenera en un acto diverso, ¿cuál es la donación? Entonces, a partir de esta definición, que es aquellos y los cuales no produce efectos, y ahí están los elementos esenciales generales, o degenera en uno diverso, y ahí están los elementos esenciales particulares de cada acto. Entonces ahí, y nada, eso con los elementos esenciales. Luego están los elementos de la naturaleza, que son aquellos que, sin ser esenciales, se entienden incorporados sin necesidad de que las partes lo establezcan en una cláusula especial, o sea, por la ley, por manifestación de la ley. Se entienden incorporados. Ejemplo clásico, que ya lo mencioné, pero igual se queda porque es un clásico. La condición resolutaria tácita del artículo 1489. Vamos a revisar, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que ya lo mencionamos 2 veces? 1489. La tengo acá.
Los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. ¿Ya? Va envuelta, dice. Eso significa que va. Que va es un elemento de la naturaleza. Otro elemento de la naturaleza, no sé, el saneamiento de los vicios rehabilitorios. O también la representación en el contrato de mandato. También es un elemento de la naturaleza. Las partes pueden disponer de estos elementos de la naturaleza. Pueden poner por una cláusula especial, decir, no se entiende incorporado o mandato sin representación. Pa. Y listo, lo sacan. Pueden disponer de ello. Y no pasa nada. Pero sí o sí van, si es que nada dicen. En silencio de las partes van. Y los elementos accesorios, accidentales, nada que ver, accesorios, accidentales, son aquellos que, sin ser de la esencia ni de la naturaleza, las partes los pueden incorporar por cláusulas especiales. Entonces, acá el ejemplo clásico son las modalidades, ¿cierto? Las modalidades son elementos accidentales, siempre que no estemos en las otras excepciones que ya había mencionado. Y nada. Luego están los requisitos generales del acto jurídico. Y los requisitos generales se pueden distinguir en dos: los requisitos de existencia y los requisitos de validez. Los requisitos de existencia son la voluntad, el objeto, la causa y la solemnidad si es que la ley lo pide, lo exige, lo prescribe, no sé, ¿cierto? O la ley lo establezca, eso dice acá. Y los requisitos de validez, bueno, se me olvidó dar el concepto de cada uno. Me voy a calmar un poco, estoy un poco acelerada. Ya. Los requisitos de existencia son aquellos necesarios para que el acto jurídico nazca a la vida del derecho. Entonces, los de existencia es para que el acto nazca a la vida del derecho. Se requiere entonces, para que nazca, voluntad, objeto, causa y solemnidades que la ley establezca. Eso para que nazca. Luego están los requisitos de validez, que son aquellos necesarios para que el acto, una vez ya nació, recién nacido, nació, para que cumpla sus efectos. Para que produzca sus efectos se necesita. ¿Qué se necesita? Voluntad exenta de vicios, objeto lícito, causa lícita, capacidad de ejercicio. Esos son los elementos de validez, o sea, los requisitos de validez. Me confundí. Y estos están establecidos, los requisitos de validez están establecidos en el código. Está en el artículo 1445 y dice lo siguiente, lo voy a leer. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario, 1, que sea legalmente capaz. 2, que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicios. 3, que recaiga sobre un objeto lícito. 4, que tenga una causa lícita. Ahí están los requisitos de validez de los actos jurídicos. ¿Cuál es la importancia de esta distinción entre requisitos de existencia y de validez? Bueno, si se ha omitido un requisito de existencia, la sanción será la inexistencia o la nulidad absoluta del acto, según la teoría que se adopte, ¿cierto? Y si se ha omitido un requisito de validez, el acto será anulable, susceptible de ser anulado por nulidad absoluta o relativa, dependiendo del requisito que se está omitiendo. Y ahí nos remitimos a la regla de la nulidad. Está en el... ¿Dónde está esa regla de la nulidad? 1006. Yo la tengo por acá. Voy a poner una pausa, voy a buscar el artículo. Que es el artículo 1682, ¿cierto? Lo voy a leer. No estamos todavía en esta materia, pero lo voy a leer porque es importante tenerlo siempre ahí cerca. Yo no me acordaba. La nulidad producida por un objeto o causa lícita
y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas. Asimismo, hay asimismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces. Entonces, en el objeto o causa lícita y la omisión de algún requisito o formalidad y la incapacidad absoluta es nulidad absoluta. Cualquier otra especie de vicio produce nulidad relativa y da derecho a la rescisión del acto o contrato. Eso dice acá. Entonces hay que tener en consideración eso. Lo que vamos a ver ahora es la voluntad como un requisito del acto jurídico, ¿cierto? La voluntad es el requisito number one del acto jurídico y jurídicamente se puede definir como la intención de querer alguna cosa o algún hecho que sea capaz de producir consecuencias jurídicas. Entonces, la intención de querer alguna cosa o algún hecho que sea capaz de producir consecuencias jurídicas. Eso desde el punto de vista jurídico. Y acá distinguimos entre voluntad y consentimiento. La voluntad no es lo mismo que el consentimiento, porque el consentimiento es el acuerdo de voluntades. Ya, acá están los requisitos de la voluntad como, como requisito de existencia. Esto yo recuerdo que la materia la pasaban diferente, pero voy a remitirme a los apuntes que estoy usando. Se dice que la voluntad debe ser seria, sincera y manifestada. Nunca antes había escuchado eso de la sinceridad. Me suena muy, no sé, muy romántico. Ya, pero la voluntad debe ser seria, debe tener el propósito de producir un efecto jurídico, ¿cierto? Debe ser desprendida del contexto en el cual se encuentra y hay ejemplos de esta idea en ciertas partes del código. Y acá, bueno, está el artículo el 1478 en cuanto a la condición, 1478. Vamos a leerlo. Pero al final es que 1478 se me pasó la mano. Dice, son nulas las obligaciones contraídas bajo una condición potestativa que consista en la mera voluntad de la persona que se obliga. Entonces, una condición no puede ser la mera voluntad de la persona que se va a obligar. No puede ser solo, no, la condición es que si quiero o no quiero. No puede ser eso. Sin embargo, más abajo, en el inciso segundo de ese artículo, se dice, si la condición consiste en un hecho voluntario de cualquiera de las partes, valdrá. Entonces, no puede ser la mera voluntad, o sea, querer o no querer, no puede ser esa la condición, pero sí puede ser un hecho voluntario. Por ejemplo, ir a no sé, que yo vaya a firmar un papel, pero porque hay un hecho voluntario. Y ahí se desprende esta idea de la voluntad seria. Y otro artículo que se cita es el artículo 2121 en materia de mandato, ¿cierto? Que dice que las recomendaciones del negocio ajeno no constituyen mandato. Vamos a leerlo bien. La simple recomendación de negocios ajenos no es en general mandato. Y acá se remite al juez, dice, el juez decidirá según las circunstancias y los términos de la recomendación envuelven mandato. En caso de duda se entenderá recomendación. Entonces acá también está esto de la seriedad. No una simple recomendación, no es una manifestación de voluntad. No es una voluntad como requisito de existencia del acto jurídico. ¿Ya? Y como decíamos, también la voluntad debe ser sincera. Esto se vincula con la idea de que la voluntad real, o sea, la interna de uno, sea congruente con la voluntad que se está declarando o manifestando. Y esto por la figura de la simulación, que, bueno, la simulación dice, es la divergencia consciente y deliberada entre la voluntad interna y la voluntad declarada, que se realiza con un objeto lícito o bien con un objeto ilícito, como el de burlar la ley o perjudicar a un tercero. La que interesa es la del objeto ilícito, porque podría conllevar
efectos de inexistencia o de nulidad, ¿cierto? Voy a sonar, permiso, pausa. Entonces, por eso es importante la sinceridad, para que no exista una simulación. Y la voluntad también debe ser manifestada, ¿cierto? Porque si se queda en el foro interno no produce ningún efecto. Y esto se vincula, bueno, se extrae de dos normas que acá se citan en el 1447. En cuanto a la incapacidad, se establece al sordo, sordo-mudo que no puede darse a entender claramente. En este caso, esta persona no puede manifestar su voluntad y es por eso que es absolutamente incapaz. Y también en el artículo 1005 que ya revisamos sobre las inhabilidades para atestar, la número 5 es que no es hábil para atestar todo aquel que no puede expresar su voluntad de manera clara. También se toma como una afirmación a este requisito de la voluntad. Además, y acá yo creo que hay una importancia, existen la voluntad expresa, la voluntad tácita y la voluntad presunta. ¿Cierto? La expresa es aquella que se formula en términos directos, explícitos y formales, sin ayuda de circunstancias externas, como cuando se afirma o se niega con la palabra o con signos o gestos inequívocos. ¿Cierto? Es la manifestación expresa, explícitamente. Luego está la voluntad tácita, que se manifiesta la voluntad en el supuesto que ésta se deduzca inequívocamente, esto es, sin lugar a dudas, de un hecho determinado. Entonces, se deduce de un hecho determinado. Y existen casos en donde hay manifestación, o sea, voluntad tácita, por ejemplo, en el mandato, cuando en la aceptación del mandato a veces, bueno, la aceptación puede ser expresa o tácita, y es tácita todo acto que sea en ejecución del mandato, ¿ya? Ahí hay un ejemplo de una voluntad tácita. Y también está el ejemplo de la aceptación de la herencia. Materia de aceptación de la herencia y materia de aceptación del mandato. De la herencia también, cualquier hecho que inequívocamente suponga la voluntad de aceptar por parte del heredero o del supuesto heredero. ¿Ya? Y la voluntad presunta. Es aquella en que la ley señala que se estima configurada una determinada manifestación de voluntad ante la verificación de ciertas circunstancias o hechos. ¿Cierto? Hay que tener en cuenta que se entiende por presunción. Entonces, a través de hechos conocidos podemos deducir hechos desconocidos. Ese hecho conocido se le denomina hecho base. Entonces, si es que sucede el hecho base, el juez va a determinar que esta es una voluntad en ese sentido, en que diga la ley. ¿Cierto? Lo que tienen en común, que antes a mí me pasaba que me confundía entre una y otra, lo que tienen en común es que el juez va a determinarla, ¿cierto? La tácita y la presunta, me refiero. El juez la va a determinar, pero la presunta se funda justamente en las pruebas de esa presunción. Justo el hecho base. En cambio, la otra. Y esto, lo otro. Lo otro que a mí me sirvió para poder entenderlo mejor. Que era que no siempre la persona va a querer manifestarse en ese sentido. No existe nada que diga que la persona va a manifestarse en ese sentido. No como en la tácita, que existe una actitud por parte de la persona de hacer algo que te diga que sí, acepté ese mandato. Acá no, acá solo opera una presunción, algo que la ley dice, un supuesto que dice, no sé, acá hay un ejemplo. A propósito de la aceptación o repudiación de las asignaciones hereditarias, el asignatario constituido en mora de declarar si acepta o repudia, se entenderá que repudia. Entonces, el hecho base es esta constitución en mora por parte del asignatario y se entiende que repudia, así que nada dice en esta constitución en mora. Entonces, lo único que se requiere probar es ese hecho base que es la mora. ¿Se entiende bien o no? Eso con la voluntad como requisito de existencia del acto jurídico. Ya. Otra cosa que cabe preguntarse es la forma en la que se puede manifestar la voluntad. Entonces acá vamos a hablar de la representación como una forma de manifestación de voluntad.
porque puede ser personalmente o representado, ¿cierto? No existe un apartado especial en el código referido a la representación, sin embargo, se extrae esta posibilidad de, bueno, varios artículos, pero primordialmente el artículo 1448, que dice lo siguiente. El artículo 1448. Lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por ella o por la ley para representarla, produce respecto del representado iguales efectos que si hubiese contratado él mismo. Entonces acá abre la posibilidad de una representación. ¿Cuál es, cómo se define o cómo se conceptualiza como una institución jurídica en virtud de la cual lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por ella o por la ley, produce los mismos efectos que si él hubiese contratado, radicándose tales efectos en su patrimonio y no en la persona que actúa a su nombre? Esta, como se puede ver, esta definición se extrae del artículo 1448. Existen diversas teorías acerca de la naturaleza jurídica de la representación. Está la teoría de la ficción. Voy a solo mencionarlas. La teoría de la ficción dice que en virtud de una ficción legal, de tal suerte que quien manifiesta su voluntad es el representado y no el representante. Es una ficción legal. La teoría del emisario, el representante es solo un portavoz de la voluntad del representado. Y la teoría de la cooperación de voluntades, que señala que ambas voluntades concurren a la celebración del acto, ¿cierto? Se complementan una con la otra. En Chile, ninguna de esas. En Chile, la mayoría de la doctrina se inclina por la teoría de la modalidad del acto jurídico, ¿cierto? Lo que habíamos mencionado antes, puesto que altera los efectos naturales y postula que, acá lo importante es que se postula que las relaciones no son subjetivas, sino que son objetivas. Tienen lugar en los patrimonios, entre patrimonios. Entonces, la voluntad del representante es la que perfecciona el acto, pero por una modalidad de sus efectos se radican en el patrimonio del representado, ¿cierto? Entonces, la manifestación de voluntad es de parte del representante, pero por esta modalidad se alteran los efectos y va al patrimonio del representado. Hay varios artículos que se refieren a esta representación y tienen esta posición de teoría de modalidad. Está el artículo 672, que señala que la tradición puede ser hecha por el tradente o por su representante. El 673, también en materia de tradición, que para que sea válida requiere el consentimiento del adquirente o del representante. Esto sustenta lo anterior porque es quien manifiesta su voluntad es el representante o el tradente. Entonces, o el adquirente, disculpa. Así. El 678, que indica que el error del mandatario o representante invalida la tradición. Lo mismo, él es quien manifiesta. Y eso. Lo importante radica en que permite salvar todas las críticas. Entonces permite que la representación siga funcionando. Al final, la otra es como que actos que no admiten representación. Bueno, sin embargo, existen actos que no admiten una representación. Por ejemplo, en el testamento, de acuerdo al 1004, es la facultad de testar es indelegable. También está el albaceazgo, que es indelegable conforme al artículo 1280, a no ser que el testador permita eso. Y en caso de las capitulaciones matrimoniales del menor adulto, de conformidad al artículo 1721, se requiere la autorización del juez y la aprobación de aquella persona cuyo consentimiento fuera necesario para el matrimonio. O sea que se infiere que el menor adulto no puede actuar representado. Esas son normas que establecen actos jurídicos que no permiten la representación. Entonces, el testamento es indelegable, el albaceazgo también, si es que el testador nada dice, y las capitulaciones matrimoniales del menor adulto. Clases de representación. Entonces, se extrae esta clasificación en virtud del artículo 1448 que dice, estando facultada por ella, por la ley para representar. Entonces acá se extrae una representación legal y una convencional. La legal es la que dice la ley, es la legal o necesaria se le llama, es aquello que opera respecto de personas que no están facultadas para ejercer la autonomía privada y celebrar actos o contratos que digan relación con sus intereses.
Esta procede en el caso de los incapaces y se denomina necesaria porque la ley lo establece, ¿cierto? No se puede omitir. Acá se hace referencia al artículo 43 que va a establecer cuáles son los representantes legales. No intenta ser taxativo, pero hay una enunciación de los representantes legales en el artículo 43. Así habla de los progenitores, habla del tutor o el curador también. También está la representación convencional o voluntaria, que es aquella que tiene lugar cuando una persona designa a otra para que actúe por ella o a su nombre, ¿cierto? La persona tiene la voluntad de decidir si contrata o no eh, esto. Y lo importante es que se puede distinguir entre mandato y poder. El mandato es un contrato, está en el artículo 2116 la definición, aquel en virtud del cual una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. Eso es el mandato. En tanto, el poder es un acto jurídico unilateral en virtud del cual una persona encarga a otra la ejecución de un determinado acto. Entonces, la diferencia que podríamos expresar a simple vista es que el poder es un acto jurídico unilateral y el mandato es uno bilateral, porque es un contrato, ¿cierto? La representación es de la esencia del poder, pero el mandato es un elemento de la naturaleza, la representación. Muy bien, muy bien. Eso respecto. Bueno, para que exista representación, el representante debe declarar su propia voluntad, debe existir contemplatio domini, es decir, la intención de actuar a nombre y en lugar de otra persona, y que se otorgue el poder de representación. Esto lo puede conceder la ley o el representado al representante con anterioridad a la ejecución del acto, pero existen casos en que es igualmente válido otorgarlo después, porque se ratifica. Eso respecto de la representación. Ahora vamos a ir al silencio como manifestación de voluntad. ¿Qué pasa con el silencio? Bueno, el silencio, por regla general, el silencio no produce efectos jurídicos. Hay que tener en cuenta eso. Sin embargo, y así empezamos con los problemas. Hay excepciones. Hay excepciones y son las siguientes. Cuando la ley le atribuya el valor de manifestación de voluntad al silencio, hay un ejemplo acá en el mandato. Siempre hay un ejemplo en el mandato. Pero tiene que ver con, por ejemplo, los abogados. ¿Ya? Este típico ejemplo de la persona que trabaja haciéndose cargo de negocios ajenos, como el abogado, y si no dice nada, si no acepta el mandato, ¿se entiende? O sea, si pasa un tiempo sin decir nada, en silencio, se entiende que aceptó el mandato. Se otorga un efecto positivo al silencio, ¿cierto? Y en el caso de la aceptación de la herencia, el 1233 dice relativa a la aceptación, en cuyo caso el silencio se valora negativamente. O sea, si hay silencio, se entiende que repudia. Eso cuando la ley le atribuye un valor al silencio. Puede ser positivo o negativo, como acabamos de ver. Y dos, que las partes atribuyen al silencio el valor de manifestación de voluntad. En los contratos existe autonomía de la voluntad, se puede estipular que dentro de un plazo, si es que nada se dice, el silencio se toma como tal o tal cosa. Y también cuando el juez le atribuye al silencio el valor de manifestación de voluntad. Se reconoce como silencio circunstanciado o calificado, ¿cierto? Referente a las circunstancias. Eso respecto del silencio. Pero hay que tener en cuenta, por regla general, no, nada, no tiene efecto jurídico. A no ser que la ley, a no ser que las partes, a no ser que el juez le atribuyan, ¿cierto? Ya. Vamos a hablar de la divergencia entre la voluntad real y la declarada. Ya habíamos hablado de esto respecto de uno de los requisitos de la voluntad como requisito de existencia del acto jurídico. Y se pide que la voluntad real debe ser congruente con la declarada. Sin embargo, puede existir discordancia. En el caso que una persona efectúa una declaración de voluntad como víctima de un vicio de consentimiento,
o ya deliberadamente busca una discordancia entre ellos para aprovecharlo, ¿cierto? Hablamos de la simulación. Entonces, ¿cuál es la voluntad que prevalece? La teoría que se sigue en Chile es la teoría de la voluntad real. Y hay bastantes normas expresas. Bueno, no sé tal vez expresamente que se sigue esa teoría. Se me cayó algo. Pero hay varias normas que van en ese sentido. En el 1437 se señala que las obligaciones nacen del concurso real de voluntad de dos o más personas. Y este concurso real se toma como la teoría de la voluntad real. ¿Ya? Eh, también el 1069, que prescribe que para conocer la voluntad del testador se estará más a la sustancia de las disposiciones, o sea, su voluntad real, que a las palabras de las cuales se haya valido, que de la voluntad declarada. Entonces acá existe esta tendencia de ir a la sustancia de las disposiciones, a la verdad, a la voluntad real. Y también el artículo 1560, y yo creo que este es el argumento más fuerte que se tiene, en materia de interpretación de los contratos, que dispone que conocía claramente la intención de los contratantes, esta voluntad real, se estará más a ella que a lo literal de las palabras, que es la voluntad declarada. Entonces, este argumento precioso. ¿Ya? ¿Cuáles son las causas que suprimen la voluntad? Suprimen, si no existe. En caso de demencia o privación de razón, el error esencial, ¿cierto? Vamos a ver más adelante cuando nos refiramos a los vicios del consentimiento. Y la fuerza física. Esos tres son supresión de voluntad, no existe. Y ahora vamos a encontrar un tema que es muy bonito, ¿no? Es muy bonito. Que lo odio un poco, pero lo vamos a revisar porque es muy importante. El tema que viene es la formación del consentimiento. Los vicios del consentimiento van a ser vistos en otro video. Me creo youtuber. Pero ya, la formación del consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? Esta es la primera pregunta que hay que hacerse. El consentimiento es el acuerdo de voluntades de dos o más partes dirigido a lograr un resultado jurídico que consiste en la creación, modificación o extinción de derechos y obligaciones. Entonces, un acuerdo de voluntades de dos o más partes, ¿cierto? Consentimiento, dos o más partes, dirigido a lograr un resultado jurídico que consiste en la creación, modificación o extinción de derechos y obligaciones. Mucho que ver con la convención, ¿cierto? Con una convención. Esto ya, no encuentra la formación de consentimiento, no tiene una regulación en el Código Civil, entonces nos vamos a remitir al Código de Comercio, que es donde se intentó llenar este vacío legal. Está claro, este vacío legal. Está contenido en artículos 97 a 108 del Código de Comercio, para que vayan a buscar sus códigos. Yo no tengo, lo voy a ver acá. Ya, para que exista esta formación del consentimiento, se requieren dos actos jurídicos. ¿De qué naturaleza? ¿De qué naturaleza, según las clasificaciones? Son dos actos jurídicos unilaterales. Me refiero a la oferta y a la aceptación. Vamos con la oferta. La oferta es el acto jurídico mediante el cual una parte, que es el oferente, propone a otra la celebración de una convención, en términos tales que para que dicha convención quede perfecta, baste la sola aceptación de la última. Entonces, vamos a repetir el concepto. Es un acto jurídico unilateral, mediante el cual una parte, que es el oferente, acto jurídico unilateral, mediante el cual el oferente propone a otra la celebración de una convención, ¿cierto? Te propongo celebrar esta convención, en términos tales que para que dicha convención quede perfecta, basta la sola aceptación. Esa es la definición. ¿Cuáles son los requisitos de este acto? Que reúna las exigencias propias de toda manifestación de voluntad. ¿A qué nos referimos con esto? ¿A qué nos referimos con esto?
que sea una voluntad real, seria, exenta de vicios, ¿cierto? Que cumpla con esos requisitos. Que sea completa. Esto quiere decir, como dice su concepto, que baste la sola aceptación o la entrega de la cosa o bien el cumplimiento de una solemnidad para que se entienda perfecto la convención. De ahí va a depender si el contrato es consensual, real o solemne, ¿ya? Pero se entiende que basta solo una cosa para que ya quede listo. Y la oferta además debe ser dirigida a un destinatario. Es un acto jurídico unilateral recepticio. Va para alguien. Va para alguien. Dice, el artículo, y acá se remite al artículo 105 del Código de Comercio. Dice, las ofertas indeterminadas contenidas en circulares, catálogos, notas de precio, corrientes, prospectos o en cualquiera otra especie de anuncios impresos no son obligatorias para quien las hace. ¿Ya? ¿Ya? Eso. En definitiva, la oferta debe ser efectivamente recepcionada por aquel destinatario concreto con quien se quiere celebrar un acto jurídico. Ya, ahora vamos a referirnos al derecho a retracto, ¿cierto? Si es que acá hay una discusión doctrinal, si es que el oferente puede retractarse o no libremente de la oferta antes de que ella sea aceptada por el destinatario. Entonces, en este periodo de latencia, en donde ya yo expresé esta voluntad le propuse celebrar esta convención al destinatario, ¿puedo retractarme? Esa es la pregunta. Y existen tres teorías. Está una teoría clásica que considera que la sola declaración de voluntad unilateral no obliga al oferente, entonces es posible la retractación y no pasa nada. Acá nada pasó. También está la doctrina moderna que le da valor a esta oferta y la hace irrevocable. Esta es una idea alemana, ¿ya? La otra era de Potier, y Potier es francés, y esta doctrina moderna es alemana, que le dicen no, tú no te puedes arrepentir, ya hiciste la oferta. Y por supuesto siempre hay una posición que es ecléctica, y adivinen cuál sigue Chile. ¿Se acepta la retractación? Sí, pero se obliga al oferente a indemnizar al destinatario de la oferta los perjuicios que haya experimentado a consecuencia de eso, ¿cierto? Y esta es justamente la que adopta el Código de Comercio de nuestro país, en sus artículos 99 y 100. Voy a leer los artículos. El artículo 99 dice, el proponente puede arrepentirse en el tiempo medio entre el envío de la propuesta y la aceptación, salvo que al hacerla se hubiere comprometido a esperar contestación o a no disponer del objeto del contrato, sino después de desechada o de transcurrido un determinado plazo. El arrepentimiento no se presume. ¿Ya? Entonces, este artículo dice que perdón, puede arrepentirse en el tiempo medio del envío de la propuesta y la aceptación, salvo que se hubiera comprometido a esperar o a no disponer, sino después de que le dijeran que no, o que transcurre un plazo que habrá determinado. Y para complementar esta idea, el artículo 100 dispone la, la retractación tempestiva impone al proponente, perdón, me confundí, ahora sí, perdón, artículo 100. La retractación, me cuesta esa palabra, parece ya. La retractación tempestiva impone al proponente la obligación de indemnizar los gastos que la persona a quien fue encaminada la propuesta hubiera hecho y los daños y perjuicios que hubiera sufrido. Sin embargo, el proponente podrá exonerarse de la obligación de indemnizar cumpliendo el contrato propuesto. Uy, me costó este artículo. Ya, pero la idea es que la retractación tempestiva es aquella que se produce antes de que el destinatario vaya a aceptar. Hay que tener en consideración eso. Entonces, ya, tú te puedes retractar, sí, pero tú tienes la obligación de indemnizar los gastos que la persona a quien fue dirigida la oferta hubiera afectado, hubiera hecho, ¿cierto? Porque a veces uno hace tratos y se pone de acuerdo y
puede que la persona que recibió la oferta ya hubiera gastado dinero, no sé, hubiera comprado, arrendado una bodega para guardar la cosa y después le dicen que no. Entonces, ese dinero es indemnizable, es indemnizable. ¿Ya? Eso con la oferta y con el derecho de retractación. En cuanto a la aceptación, como otro acto jurídico, como parte de la formación del consentimiento, es un acto jurídico por el cual el destinatario de la oferta manifiesta su plena conformidad con ella, formándose el consentimiento. GOT. ¿Cuáles son los requisitos de este acto jurídico unilateral? Debe manifestarse la voluntad en tal sentido, sea en forma expresa o tácita. ¿Cierto? Habíamos hablado de esto ya. El artículo 103 del Código de Comercio reconoce la aceptación tácita y le otorga el mismo valor que si fuese expresa. Hay que tener eso en cuenta. Además, esta aceptación debe ser pura y simple. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si se proponen modificaciones, se considera como una nueva oferta, que se denomina contraoferta. Entonces, la aceptación en sí misma es pura y simple. Si es que va con alguna modificación de la oferta, es una contraoferta. Y la otra persona se transforma en el destinatario de esa contraoferta. Y además debe otorgarse mientras la oferta esté vigente. No está vigente si es que se ha vencido el plazo, legal o voluntario, ¿cierto? Puede ser voluntario, establecido por el oferente, o legal, los plazos que establece la ley, que están en el artículo 98. Las ofertas verbales deben ser aceptadas en el acto de ser conocidas y las ofertas escritas, si es que residen en el mismo lugar, dentro de las siguientes 24 horas, y si residen en un lugar distinto, a la vuelta del correo. ¿Ya? ¿Cómo se extingue esta oferta? Por la retractación del oferente, por la muerte o incapacidad legal del oferente. Esas son las formas de extinguirse. ¿Y en qué momento se forma el consentimiento? Muy buena pregunta. ¿En qué momento? Acá se debe distinguir si es que son personas ausentes o presentes. Si la convención es entre personas presentes, o sea que la aceptación puede ser oída por el oferente de forma inmediata, entonces nos referimos tanto a que están presencial o puede estar por videollamada o por llamada o no sé, videoconferencia y así. En el mismo momento, ahí se forma el consentimiento, cuando están hablando, se forma el consentimiento. Y si es de personas ausentes, que no están físicamente unidas o no pueden oír la respuesta, para determinar cuándo se ha formado el consentimiento existen varias teorías, pero la que acoge el Código de Comercio en su artículo 101 es la teoría de la declaración o aceptación. Entonces, este consentimiento se forma una vez que se ha realizado la aceptación, sin necesidad de que llegue a conocimiento del oferente. Entonces, es el quien acepta quien tiene esta facultad de formar el consentimiento, como que queda en él esa voluntad. Lindo, ¿no? Linda la cosa. Entonces se producen sus efectos legales al momento de que se acepta. ¿Y cuál es la importancia de determinar el momento en que se forma el consentimiento? Respecto de los requisitos de validez del acto jurídico, deben cumplirse al momento del contrato. Eso. La legislación aplicable también. Y hasta cuándo hay derecho de retractación, también es importante. Y la exigibilidad de los derechos y obligaciones que surgen del acto, si es que es puro y simple, porque ya se puede empezar a cumplir, ¿cierto? Eso con la formación de consentimiento. No es tan terrible, pero sí es muy terrible. Y en el próximo video vamos a hablar de los vicios del consentimiento. Vaya tema, ¿no? Eso, chao.